Nada, gente, buenas, otro video más. Vamos a hacer algo distinto. Vamos a ver si podemos hacer una reacción, porque hemos intentado ya y nos dan los fuetazos y qué sé yo. Vamos a hacer algo bien distinto. Estábamos en una cita con la nena. Vamos a hacer una pequeña, como que, qué sé yo, reacción, vamos a decirlo así, de la canción de Residente, que es lo que todo el mundo está hablando por ahí. Vamos a oírla con ustedes. Y nada, vamos a ver. Recuerden que yo soy Julio, la cara detrás de Hablamos Lo Que Sea, y estoy hoy con Yadi. Esa es mi nena, que también estamos detrás todos de Hablamos Lo Que Sea. Y vamos a hacer esto distinto. Estamos guiando, gente, o no sé lo que salga de aquí, así que vamos a por ir para abajo. Vamos a ver qué sale. Denme un break, que vamos a ver reversa aquí mismo. Y estamos en Carolina, y esto es un revolú. Hay que cogerlo con calma, porque después nos tiran también. Párense que por ahí voy. Ok, ya arrancamos. Vamos a darle play seguido a la canción. Vamos a ver qué sale. Vamos a ver qué tiró Residente. Yo no sé si se escucha ahí, pero por si acaso, para evitar el fuetazo. Se oye bien hasta ahora. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Me encanta dejarlos correr libres por la pradera, hacerlos sentir que tienen la vida entera, y cuando estén llegando casi a la frontera saco el lápiz de madera y les vuelo la cabecera. Soy el látigo que la piel te... Gente, empezó ahí como dice el título, batería y bajo y batería, así se llama la canción. Empezó con el bajo y la batería y ya empezó tirando entonces de las cosas esas que él habla así como difícil de entender, que llegando a la frontera le vuela la cabeza con la lapicera. Vamos a seguir escuchando, vamos a ver qué más tiene ahí. El fucking capataje a la azucarera. Soy lo último que verás antes de que mueras. El techo del hospital, la cara de la enfermera. De esta ternera me como el lomo, las costillas, me como hasta la calavera, el rabo, el cuello, no dejo nada en el plato. Hasta Shakira se queda sin cadera. Vengo con el hacha y la guantera, como nativo americano arrancando. Ahí mencionó a Shakira que se prepare para una tiradera. Se salvó Piqué porque ya se acabaron entonces las tiraderas para él. Ahora vienen para René. Lo pongo a sacar detrás de la trinchera, mientras las residentes se enfrían en la nevera. Los he barrido tanto a la hora de rimar que ya las brujas no tienen escobas para volar, sin exagerar. Los he barrido tanto que me voy a tener que ir a otro sistema solar. Ya se salió de este sistema, ya se fue para arriba. Ya nadie en el género urbano se sonríe conmigo, porque sus dientes me los puse de collar. Ahora una fila de perdedores lo intenta. Ya ahí le tiró a todo el mundo, ya está arrancando, tirándole a todo el mundo, mencionando el género completo, el género urbano ya no se sonríe. Vamos a ver, porque esto promete que viene para mucha gente. Está buscando cómo pagar el próximo mes de renta, porque lo menciono solo una vez y les doy de comer por un mes. Estos lengüeteros se les humedece el babero diciendo que no soy rapero, pero nadie quiere pelear contra el segundo, ni el tercero, ni contra el cuarto. Todos quieren al primero. Ustedes me dan la razón. Ahí dice que muchos de ellos dicen que él no es rapero, que él no lo considera rapero, que él está como que regalado en el género. Pero él mismo lo dice: yo no soy rapero, pero todos quieren tirarme a mí. O sea, tú no le vas a tirar a algo que no te conviene. Porque no entiendo, no se la dan, pero todo el mundo lo quiere a él. Vamos a seguir oyendo. En este panel todos quieren pelear contra el campeón, no llegan ni al quinto escalón, se les cae el pantalón porque les queda grande mi cinturón, y entre los primeros 30 cabrón ni con lenguaje de señas entran en la conversación, ni con pena de muerte tienen buena ejecución, ni aunque se lo supliquen a Omar tienen el don. Hoy va a aumentar la población porque les voy a dar hasta que se rompa el condón. Ahora sin más interrupción, Cosculluela, aquí va tu mención para que paguen la pensión. Ya lo mencionó directo. Cosculluela, aquí va tu mención para que pagues la pensión. Se fue ya, pero directo. Mencionó nombre ya, así que arrancó la tiradera directa. No, ya no es como que más pullitas al aire ni nada de eso. Ya me perdí aquí en el área donde estoy. Recortaron la grama y no se parece.
Dale Todos play. los días este maleante de servilleta cierra sus ojitos y los puños aprieta. Les pide un deseo a los cometas de que algún día lo persiga la policía secreta. Él quisiera ser el más buscado junto a su pandilla, las panteras blancas de Humacao. No sé si vieron el video, pero esa parte quedó chévere. No, déjalo correr. Sus fantasías con sus pistolones están llenos de hadas madrinas, duendes y dragones. Lo más que me gusta es que cree que con su mirada de huevo tibio nos asusta. Piensa que tiene a la gente intimidada con su cara de señora divorciada. Por más que reme se le hunde. Su cara de señora divorciada. Es verdad que tú miras a Coscu y hay veces que se ve como raro. No, y ahora yo no sé si ustedes han visto que como que se pintó más. Yo voy a ver si me hago eso. Tengo que pedirle el template para ver si yo me doy una pintadita, un poco de spray, a ver cómo me queda. Ahora vamos a seguir oyendo. El bote quiere ser bichote y al mismo tiempo sacerdote. Está confundido el amigote, lee la Biblia pero le pega a su mujer por el cocote. Con su religión inventada le pega a mujeres embarazadas, la recta contra el suelo por más que reces. Los puercos como tú no van al cielo, ya nadie te la cree. Bueno, solo los que escriben residente con C y un par de los blogueros. Eso, y a los que dicen medir de cuenta también es eso. Rimando fonallera con seda, me han dicho. ¿Y con qué la rimo? Con culo huele bicho. Estos brutos los tengo con el culo trinco. Desde que salí en el 2005 nunca vi volar a un elefante, tampoco a Mikey backstage a hacer una entrevista relevante. Son cantantes frustrados que nunca llegaron. Hablan de cocina pero nunca cocinaron. Yo me imagino que a esta hora ya Mikey backstage habló algo y dijo algo, así que hay que ir para allá a chequear a ver lo que dijo. Hay que ver cómo le cayó eso, porque ya le tiró que no hace entrevistas relevantes ni nada de eso. Gente, va a haber movimiento porque estamos guiando y la cámara está improvisada, está guindando ahí en una hamaca. Vamos a seguir escuchando, vamos a seguir oyendo. No vale la opinión de estos letrados ni la de Revol con su cara de testículo arrugado. En fin, estos son los que te han aplaudido y los fanáticos de Balvin que todavía están dolidos. Bueno, volviendo al tema inicial, sigo con el chota que confía en el sistema judicial que dice que tengo novela. No necesito permiso de Tego para partirte en Navidad, odio charra. Si supieras lo que Tego piensa de ti, no hubieras escrito esa barra. Eres el único pendejo en el sello que confesó que ha probado meao de camello. Pobre santa, el bicho y las 2 horas del camello le atravesaron la garganta mientras le escribían la canción, le llenaron la boca de meao y llegó a la conclusión, el hombre con los pelos del culo en la cabeza, que el meao sabía como mi cerveza. Me da ternura. Eso es en referencia para los que quizás no se acuerdan, pero en la tiradera de Coscu dijo que su cerveza sabía meao, a meao de camello. O sea, espérate, problemas técnicos, esto se jodió, ya. Ay, la hamaca. Se fastidió la hamaca. Estamos, yo creo que en vivo de nuevo. Seguimos. Le respondí y salió a hacer camiseta. Ni en venta de remate ni a peseta tú no puedes abrir. Ni un kiosco de croqueta, tu carrera está en coma con respirador artificial. ¡Doña! Un piano no se enciende ni con regional no se enciende ni con un horno de aluminio. Tirarte a ti es como tirarle al dominio. Luego de que te entierre el día que Benny pueda pronunciar. Yo creo que después de esa, el dominio se va a olvidar del amorío que tiene con Bad Bunny y ahora va a empezar con Resi. Así que René, prepárate. Vamos a seguir. La R. No, yo con el manillo, vení, no. Sigue contigo en el trigal. Que si la AK, que si la vereta, que si la escopeta, dígale a que el Resi lo respeta el día que aprenda a escribir una oración completa, porque soy el palabrero que penetra. Fíjate de eso, le voy a decir nada porque tapar ese nombre. Convierto en letra estos malandros. Los parto más que el corazón partido de Alejandro. Quieren joder con lo que soy y con lo que fui. Ahora les traigo más guerra que Juan Luis con el pencil. I shoot to kill. Cuando me pongo hostil, subo la R en el perfil y tiembla más que las nalgas de Anita en el carnaval de Brasil. Soy fucking Chernobyl como Corea. Ahí tienen que ver el video para que vean esa parte también. No tienen que tener cuidado. No la veo venir con el cuchillo del almuerzo como en la juvenil porque no tiene.
Pues tienen que ver el video, pero en esa parte que él menciona, Anita, tienen que tener cuidado, porque ustedes saben que en los videos de Residente lo que se ve aparenta ser una cosa y cuando se vieran en otra, así que tengan cuidado ahí con eso. Vamos a seguir. Habilidad, no tiene skill. Y es más tonto que el 1 de abril. Es tan bruto este maleante de papel que todo el mundo sabe que adentro es para él, menos él. Confirmó que adentro es para él. Lo que te atormenta, todo el mundo lo sabía, pero no había confirmado. Soy yo, un idealista sin idea. Ese pueblo asombrado, como una ganadería sin ganado, como una guerra sin soldado, como un churrasco sin asado, como un futuro sin pasado, como el calibre que calibro. Muy creativo. Ustedes son como una librería sin libro. Cuando a Truco lo nombro, al mueca se le derrite la cara en los hombros. Al gordo también. Ojo sobrepeso es muy flojo. Tiene tanto cachete que ya no tiene ojo. Su cara de culo es una obra de teatro. Abre la boca y parece que está en 4. Otro que se cree plebeyo. Me voy a arrancar un pedazo del tronco del bicho para regalarle un cuello. Esto se fue poner físico. No, olvídate, vamos a seguir, no vamos a parar ahí. A los 20 patrias si me agitan, le damos una vueltita por Villa Margarita. Yo, cuesta salda, Trujillo me respalda. Brian y el maníaco velándome la espalda. A los maleantitos yo los falto. No. Ahí empieza a hablar de Trujillo porque el pana es fiel a su sitio, a donde él salió como tal. Ahí empieza entonces ya a mencionar a Trujillo y a dando referencias también de distintos sitios para que gente que quizás viva afuera, que no sea de acá de Puerto Rico, que también entienda más o menos lo que él quiere llevar el mensaje. Por eso empieza a hablar de Villa Margarita, de distintos sitios así. Así que vamos a seguir escuchando a ver lo que él sigue hablando de Coscu, porque lo está tirando contra el piso a él y a todo el que está a su alrededor. Llegan ni con su mejor salto, porque Trujillo es alto. Te disparé, pero siempre escribí. Yo no soy calle, pero mi combo sí. Te desmantelo por piezas. Por lo menos lo dice, que él no es calle, que él no vive en esa fantasía. El problema no es que haya sido rico desde chico, es simple, se los explico. El problema es que un engreído como él haya pretendido ser de un barrio donde no ha nacido, disfrazándose de matón hasta el cuello y con su música motivándolo a que se maten entre ellos, fronteando y pataleando como potras. Los que terminan en la calle es porque no tuvieron otra, pero este jockey de carrusel que se crió comiendo en mesa con mantel, mientras el barrio con el que frontea comía papel, él estaba con la boca llena de pastel. Su apellido no es de la calle, querido, es como si los Montaner se pusieran a cantar narcocorrido. Es como si junto a sus hermanas se creyeran que son parte de la mafia italiana. Te lo resumo, es como si alguien de San Isidro, un vendehumo como ninguno, alguien que nunca le faltó un desayuno, se creyera que es de la Villa 31, pero ahí tiene una referencia a otros sitios también para que entiendan más o menos. Por eso tu carrera en deterioro rima como dinosaurio, rima con meteoro. Hasta ahí llegó Goku. Ve esa huella, ahora me voy a quitarle todas las tiraderas ya. No le voy a tirar a ninguno. Gente, ya ahí empieza a decir que no va a tirar más nada. Tienen que ver el video está exagerado también, el video es un video de buena calidad también. La canción está durísima. ¿Qué tú crees de esa? La canción está muy volada, Se fue difícil. Sí, hay que ver si Coscu le va a responder, porque Coscu ya está haciendo, tirando cositas por las redes y qué sé yo, pero bueno, va a estar dura como quiera, porque Coscu también es un duro en esa cuestión. ¡Joder, todo, la piedra! Por poco hay una avería en vivo, pero seguimos, estamos bien, no pasó nada, la piedra no nos dio. Pues nada, gente, dejen por ahí en los comentarios que ustedes piensan, quién piensan que va a pasar ahora con esto de la tiradera esta, si de verdad Coscu va a tirar para atrás y él no va a contestar, y si se va a coger un año para contestarle como hizo la vez pasada. Oye, mi favorito es Resi, pero Coscu está a un nivel también exagerado en tiradera. Nada, recuerden comentar allá abajo, digan cuál es su favorito, si no están suscritos al canal, suscríbanse, y no lo digo yo, díselo, carajo. Suscríbanse al canal. No esperen más nada. Y pues nada, notificaciones. Y oye, y Dios quiere que este video salga, si sale, denle gracias a Dios, porque hacer una reacción de música está súper difícil en esta plataforma. Si tú eres un creador de contenido nuevo,
Oye, está difícil. Yo no sé si los grandes en verdad se les hace así de difícil o no, pero está complicado. Ya nosotros hemos tratado 2 veces y 2 veces nos hemos ido por el piso con la reacción. Pero nada, recuerden, suscríbanse, ya lo dijo ella. Así que suscríbanse ahí al canal. Nada, los espero. Bye. ¡Ay, Señora, ya está saludando.